Anteriormente, pues habíamos visto cómo se calcula toda la parte de el monto y el valor presente o valor actual de una anualidad vencida. Sin embargo, en esta categoría también vamos a empezar a ver otra cosa aparte de lo que ya hemos visto. Por ejemplo, es el cálculo de la renta. ¿Y qué es el cálculo de la renta? Básicamente es el cálculo de la anualidad como tal, como regularmente lo podríamos ver, la pago de la mensualidad o de la cantidad de dinero que hay que colocar periódicamente en un fondo de amortización o para cuotas periódicas. Básicamente lo que nos da a entender aquí que vamos a calcular cuánto es lo que vamos a cancelar o a pagar o a abonar en cierto periodo de tiempo según la anualidad en la cual estemos trabajando. Y para esto, pues podemos tener dos fórmulas. Vamos a ver primero una. Esta primera es cuando conocemos cuál es el monto total. O sea, cuando sabemos cuánto es el total de la deuda como tal. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta fórmula. ¿Y qué dice la fórmula? Pues la fórmula dice que la renta va a ser igual al monto por la tasa de interés dividido dentro de 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos y al final esto se le resta 1 como tal. Ya. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre algo, que se pueden tener capitalizaciones de la tasa de interés, por lo que al ser el caso, se debe dividir la tasa de interés entre el número de capitalizaciones y multiplicar el número de años por el número de capitalizaciones. Eso para tener en cuenta como tal. Si se recuerdan, en interés compuesto, pues teníamos dos fórmulas. Cuando es una capitalización anual y cuando son varias capitalizaciones, se dividía acá. De hecho, cambiaba la variable de I a J y acá se multiplicaba N por M. En este caso, pues aquí de una vez pues, nos dice qué es lo que tenemos que hacer para sacar estas variables. Pero lo vamos a ver ya prácticamente aquí. También, cuando conocemos el valor actual o el capital inicial, también tenemos nuestra fórmula. ¿Cambia un poco? Claro que sí, cambia un poco. Ya en este caso sería el capital por la tasa de interés dividido 1 menos, luego sería 1 más I elevado a menos N. ¿Sí? Entonces, cambia un poco la fórmula, sí cambia específicamente en esta parte como tal. Y debemos de tener mucho cuidado en esto, ya en el menos N. ¿Sí? ¿Por qué? Porque regularmente aquí es donde cometemos algunos de los errores. Y también acá es 1 menos y en la otra es menos 1. Entonces también se debe tomar en cuenta esto. Y también nos da la sugerencia o nos hace el recordatorio que cuando hay capitalizaciones hay que dividir la tasa de interés que nos están dando dentro del número de capitalizaciones y para sacar el número de periodos debemos de multiplicar el número de años por el número de capitalizaciones. Con eso nos da el periodo. Pero aquí, ya, vamos a lo que de verdad nos interesa, que es básicamente ver el ejemplo. ¿Sí? Una persona adquiere hoy a crédito una computadora cuyo precio es de 19,750 y conviene pagar con 4 mensualidades vencidas. ¿Cuánto tendrá que pagar cada mes si le cobran el 1.8 mensual de interés? Entonces, pónganse que ustedes pues quieren una super mega computadora, una computadora gaming que les va a servir para la universidad y para jugar. Ya, pero les cuesta casi 20,000 quetzales. ¿Sí? Cuesta 19,750. Computadora que ustedes necesitan, sí o sí, para su trabajo como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer, y es lo que siempre recomiendo, es ver qué datos tengo. Entonces, tengo un costo, digamos, un costo de 19,750, que es el valor que cuesta el dispositivo. Tengo una tasa de interés de 1.8. En este caso, como es interés mensual, ya no tengo que dividirlo dentro de 12 porque de una vez me están diciendo cuánto es el interés mensual. Y tengo 4 meses. O sea, yo voy a pagarlo en 4 meses. ¿Cuánto voy a pagar? Entonces, sabemos que la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente.
¿ya? Estos son los datos que básicamente voy a tener acá, que son los 19.750 por la tasa de interés, que es 0.018. Eso dividido dentro de 1 menos, y encierro entre paréntesis, 1 más 0.18 elevado a menos 4. Y aquí nos da 355.50 dividido entre 0.06887. Entonces vamos a comprobar esos datos. Vamos a comprobar que esos datos sean. ¿Sí? Entonces vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a ver. 19.750 por 0.018. Y eso nos da 355.50. ¿Estamos bien? Vamos con la parte de abajo. Sería 1 menos, aquí abro y cierro paréntesis, sería 1 más 0.018 elevado a menos 4. Igual, es igual a 0.068873. Aquí estamos, eso quiere decir que ahí estamos bien. Ya. Entonces, al momento de hacer la división de estos factores, ¿ya? Si yo divido 355.50 dividido entre 0.068.873 me va a dar igual a 5.161.67. Y básicamente, este sería el resultado. Yo tendría que pagar 4 mensualidades de 5.161.67. ¿Qué pasa si yo vengo acá y les digo, bueno, entonces miren, ¿en cuánto va a salir en total la computadora? Ya, muy posiblemente en el examen o en los ejercicios como tal vengan este tipo de preguntas. Ya, en donde se les vaya a preguntar, bueno, mire, por supuesto, cuánto le va a salir en total la computadora, o sea, cuál es el costo real que le va a salir a usted la computadora y aplicándole esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya? Multiplicar los 5.161.67 por la cantidad de meses que vamos a pagar. En este caso son 4. La computadora me va a salir en 20.646.68. En eso me va a salir la computadora como tal. ¿Sí? Entonces, esto también lo podemos utilizar para calcular préstamos. ¿Qué pasa si yo necesito, por ejemplo, comprar un terreno? El terreno me vale 120,000 quetzales. Ya, barato. Es un terreno pequeño. Entonces yo necesito saber cuánto le voy a pagar al banco durante 5 años. Entonces aquí es donde antes de ir al banco, yo puedo averiguar, si tengo amigos que trabajan en algunos bancos, entonces les puedo preguntar, mira, cómo, por ahí un promedio de cómo está la tasa de interés. Unos me van a decir, mira, trabajaste en el gobierno. Sí, entonces si trabajaste en el gobierno, tenemos tratos preferenciales entre el 12 al 15%. ¿No trabajaste en el gobierno? No. ¿Pero tenés negocios? Sí, va. Pues si tenés negocio, tenemos unas tasas preferenciales entre el 14 y el 16%. ¿No trabajas en el gobierno? No. ¿Tenés negocio? Tampoco. ¿Estás en una institución privada? Sí. Entonces tenemos tasas entre el 18 al 24% anual. Bien. Entonces con esta información uno puede empezar a hacer cálculos. Con esta información uno puede venir y decir, va. Entonces regularmente la mayoría de bancos trabajan con anualidades vencidas. ¿Ya? Quiere decir que pago al final del periodo. Si me dan el préstamo hoy que estamos 15 de mayo, me van a decir, bueno, mire, 15 de mayo, pues usted paga su primer cuota hasta finales de junio, ¿ya? O puede ser que me pueda decir, mire, va a pagar su primer cuota a finales de mayo, ¿ya? Entonces yo puedo venir y puedo empezar a hacer cálculos. Eso quiere decir que al finalizar cada mes yo tengo que pagar. Entonces es una anualidad vencida.
Entonces yo empiezo a hacer cálculos. Sin embargo, también podemos tener la posibilidad de hacer todo esto utilizando Excel financiero. ¿Y cómo lo hacemos? Específicamente, muy similar a como hemos estado trabajando. Tengo los 19,750. Tengo una tasa de interés del 1.8, 1.8%. Tengo capitalizaciones de 4 y lo que voy a calcular es la renta. Entonces acá voy a jalar estos datos. En capitalizaciones de aquí solo va a ser una, entonces quiere decir que tendría que multiplicar esto, perdón, dividido esto, que va a ser lo mismo. Y acá tendría que hacer la multiplicación de esto por esto, que básicamente me da lo mismo. Ahí estamos. Entonces, en Excel financiero, la función financiera se llama pago, ¿sí? No se llama renta, se llama pago. Entonces le doy igual pago. De hecho, solo con colocarle igual pago, acá me dice, calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasas de intereses constantes. Entonces, aquí ya me da la idea para qué me sirve esta función. Entonces, me dice cuál es la tasa de interés. Aquí está la tasa de interés. Punto y coma. Número de periodos. Aquí está el número de periodos. Punto y coma. Valor actual es el que tengo acá, que es el capital, lo que estoy prestando. Entonces le coloco un signo negativo y acá. Punto y coma. Aquí valor futuro no tengo nada, entonces nuevamente punto y coma. Y acá le coloco al finalizar el periodo, quiere decir que es 0. Cierro paréntesis y le doy enter. Y automáticamente me da los 5,161.60. ¿Sí? Me da exactamente la misma cantidad como tal. ¿Ya? Entonces, esto básicamente me puede servir a mí. Si no tengo la calculadora a la mano, ¿ya? Entonces puedo recordarme cuál es la función financiera que hace esto. La función financiera se llama pago, está en Excel. Hoy en día podemos tener un Excel en nuestro teléfono. Podemos llevar el Excel ahí, entonces podemos hacer el cálculo de una forma rápida y sencilla. ¿Ya? Y podemos determinar en base a esto qué nos conviene más, qué institución bancaria nos conviene más. ¿Ya? Y luego ya podemos ver pues algunos otros beneficios. Hay instituciones bancarias o empresas de este tipo que ofrecen algunos beneficios extra, ya seguros de vida, creo que la mayoría ofrece eso. Hay otros que le hacen un fondo a uno, entonces de la capitalización o de lo que uno va a dar, por ejemplo, de esto, pues va a un fondo, pero entonces eso se suma también a su cuota como tal, entonces ya uno ya va determinando ese tipo de cosas. Sin embargo, lo más importante aquí es esto, es determinar cuánto es el promedio que voy a pagar. Si yo digo que en 4 meses me queda bien pagar 5,161.67, no hay ningún problema. Entonces voy con la empresa o con el banco que básicamente yo quiero como tal, ¿sí? Entonces, esto es sabiendo uno cuál es el capital. Sin embargo, nos pueden también dar o podemos tener el caso que no sabemos el capital, ¿ya? Que tenemos que acumular cierta cantidad. Entonces, tenemos que calcular un monto. Entonces dice, ¿cuánto debe invertir el señor Juárez al final de cada mes durante los próximos 7 años en un fondo que paga el 13.5% convertible mensualmente con el objeto de acumular 100,000 al realizar el último depósito? Entonces, supóngase que hay fondos de inversión. Hay fondos de inversión o los famosos fondos de ahorro. Entonces, yo quiero acumular en 7 años 100,000 quetzales, porque pues posiblemente me van a servir para comprar algo o para darme algún mi viaje y todo. Entonces, yo sé que un fondo paga muy bonito, paga el 13.5% anual convertible mensualmente, ¿ya? Pues no es tan bonito al final de cuentas, no vamos a dar cuenta por qué. Pero yo quiero saber cuánto tengo que
depositar mensualmente en esa cuenta para que al final de 7 años yo tenga 100,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Pues busco los datos, tengo estos datos, en este caso la renta la que tengo que calcular, tengo un monto que tengo que acumular que son de 100,000, pues aquí des en cuenta que el 0.135 dividido entre 12 me da un 0.0125, que básicamente es 1.12%, entonces está en un promedio aceptable. Y tengo 84 periodos. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar el número de años por el número de capitalizaciones. En este caso, como es capitalización mensual, voy a acumular hasta 84 periodos como tal. Entonces tengo esos datos. También sé que mi fórmula es esta. Entonces, pues vamos a calcular como tal. ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo. Aquí ya no hay división, entonces vamos a hacerlo con la calculadora. Ya aquí está nuestra calculadora. Espero yo que ustedes tengan su calculadora a la mano. Y vamos a hacer la operación como tal. Entonces acá serían los 100,000. Los 100,000 por 0.01125. Y acá sería, abro y cierro paréntesis, sería 1 más 0.01125. Esto va a estar elevado a 84 y al final le resto 1, que es esto que está acá. Al darle Enter, me da 721.49. Eso quiere decir que mensualmente, durante 7 años, yo tengo que depositar 721 quetzales con 49 centavos en esa cuenta, constantemente, constantemente, constantemente. Y tiene que ser al final de mes, ¿sí? Al final de cada mes me pagan el 28, el 29, el 30, yo estoy depositando. A darle, a darle. Esto durante 7 años. Y durante 7 años yo voy a acumular 100,000 quetzales. ¿Qué pasa si yo vengo y digo, ¿para qué lo voy a depositar en un banco? Me pagan muy poco interés. Lo voy a dejar aquí debajo de mi colchón o voy a tener una mercancía y ahí voy a dejar mis 721 quetzales con 49 centavos. ¿Ya? Solo de capital, ¿cuánto acumularíamos? También podemos hacer la operación. ¿Cómo la hacemos? Multiplicando 721.49 por 84, que sería el número de periodos. Y esto me da un total de 60,605. Eso quiere decir que solo de intereses, ¿ya? Solo de intereses, si a esto le resto 100,000, solo de intereses voy a estar ganando casi los 40,000 quetzales. Entonces, a 7 años obtener 40,000 quetzales solo por dejar mi dinero en el banco, pues posiblemente sea bastante redituable. No sé para ustedes, ¿sí? No sé para ustedes, pero yo tendría que desprenderme hoy ya de 721.49 hoy y de aquí a los próximos 7 años, cada mes, para poder obtener 100,000 quetzales. Y esta es básicamente la lógica de cómo es que funciona las anualidades vencidas. Pero, como les digo, tenemos a nuestro amigo Excel, ¿ya? Que también nos puede dar y podemos corroborar esta información. Pues vamos a ver, vamos aquí a regresar a la fórmula como tal, que es si no estoy mal. Y eso me da 721.49, que es el dato que me tiene. Pues vamos a comprobarlo. Aquí tenemos 100,000, aquí la tasa de interés es el 13.5%. El número de años es 7 y aquí es donde ya venimos a hacer la operación.
Tasa de interés, capitalizaciones aquí son 12. Tasa de interés va a ser igual a la tasa nominal dividido dentro del número de capitalizaciones, que me da esto, y el número de periodos, que es igual al número de años por el número de capitalizaciones, que es esto. ¿Ya? Podría solo copiar la fórmula que está aquí arriba, si solo le doy copiar y pegar y automáticamente pues me daría el resultado. Sin embargo, aquí estamos aprendiendo, entonces vamos a hacer la fórmula o la función como tal. Pago va a ser igual a la tasa de interés, aquí el número de periodos, aquí en VA, que es el valor actual, acá como no lo tenemos, colocamos nuevamente punto y coma, y en VF le colocamos un menos, que es el valor futuro, punto y coma, igual, que es al finalizar el periodo, 0, y teniendo esto, le doy que mi resultado es 721.40. Exactamente lo que me dio utilizando la fórmula común. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es como tal una demostración, básicamente, que tenemos también Excel financiero para poder hacer nuestras operaciones y poder tener un resultado confiable. ¿Sí? Vamos a ver un último ejemplo, que en este sí no lo vamos a hacer con Excel, ya solo lo vamos a hacer acá. Entonces, dice una persona debe pagar 3,000 al final de cada año, durante varios años. ¿Cuánto tendrá que pagar a fines de cada mes para sustituir ese pago mensual? Pero para sustituir ese pago anual, sí se considera un interés del 25% anual convertible mensualmente. Entonces, ¿qué pasa acá? Supóngase de que una persona renta una propiedad y le cobran anualmente. Le puede decir el dueño, mira, págame 3,000 al final de cada año, no hay ningún problema. Pero esta persona no quiere pagar los 3,000 de un solo al finalizar el año. ¿Qué quiere hacer? Pues quiere meter un dinerito al banco, encontró una cuenta bancaria que le paga el 25% anual convertible mensualmente, es bastante redituable como tal. Entonces, dice, bueno, mire, entonces yo en lugar de depositarle los 3,000, pero quiero ahorrarme algo, ¿ya? ¿Qué tenemos? Pues tenemos ya algunos datos como tal. Primero, se debe de considerar o podemos considerar que la renta de cada año es un monto y el pago mensual de la renta es básicamente una anualidad como tal. Entonces, básicamente los datos que tendríamos son los siguientes, ¿ya? Que serían el 0.25, que es el interés dividido entre 12, y tenemos un monto que es de 3,000 y una anualidad que es o un periodo que es de 12. Entonces, sabemos que esta es nuestra fórmula y al momento de meter los datos a nuestra fórmula, pues vamos a utilizar acá nuestra calculadora. Vamos a meter los datos a la fórmula, que serían los 3,000. Los 3,000 por 0.020833, que es la tasa de interés. Esto dividido dentro de 1 más 0.020833 elevado a 12 menos 1. Aquí estamos. Y esto nos da un total de 222.63. Vamos a ver. Ahí estamos. 222 quetzales con 63 centavos. Entonces, cada mes, en lugar de pagar los 3,000 al final del año, vamos a depositar 222.63. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Cuánto se ahorró esta persona haciendo esto? ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar esos 222
0.63 multiplicados por 12. Eso me da un total de 2.671. Pero como la pregunta es cuánto se ahorró, entonces serían los 3.000 menos esto. Y esta persona se ahorró para ella 328 quetzales. Básicamente se ahorró más de una cuota de la que debía de pagar al banco. Entonces, esto suele pasar muchas veces con las rentas, cuando son rentas de locales grandes. Lo que hacen es decir, bueno, mire, en lugar de pagarme mensual, págueme anual, ¿ya? Y muchas veces el primer pago, en este caso, el primer pago de renta realmente sí es anticipado. Entonces, se paga uno anticipado, pero podemos ver la siguiente parte y pagar pues al final ya un poquito menos. Entonces, se podrían hacer este tipo de cálculos como tal, se podrían hacer este tipo de operaciones para poder ahorrarnos algo y poder como tal tener también un retorno básicamente de ese gasto.